Buenas noches, mis hermanos. Aquí estamos y vamos a continuar nuestro estudio de la teología pastoral. Estamos hoy en la lección número 26. Eso significa que ya estamos la mitad, ya estamos llegando a la mitad en el libro La formación práctica para pastores, la lección número 26. Y en esta parte estamos hablando del pastor y su familia. Y lo que hablamos la semana pasada nos dio una buena base para poder seguir conversando de este tema de la familia. Entonces, por favor, espero que todos estén al día viendo los videos y también haciendo la lectura, el devocional en el libro anillado también. Muy, muy bueno el tema. Y vamos a continuar hoy hablando de la familia, pero ahora nos toca hablar del tema de la esposa del pastor. Es muy importante porque vivimos en un mundo donde hay muchos fracasos pastorales y muchas veces tiene algo que ver con el matrimonio. Y no es que la culpa está en la esposa, la culpa está obviamente en el pastor por no cuidar bien su vida espiritual, su familia, su esposa, y llegamos a tener problemas. Y como sabemos de 1 Timoteo, está muy claro, como leímos la semana pasada, el, antes del llamado a ser pastor, tenemos que ver la familia, cómo está la familia. Entonces, obviamente, esto sigue a lo largo del ministerio del pastor. Tiene que tener una buena, una sana relación con su esposa. Tiene que ser en primer lugar el esposo, no el pastor. Entonces, es muy importante este tema y espero poder darles algunas pautas importantes para ayudarnos a evitar los problemas y los extremos que vemos que muchos pastores tienen en el ministerio y con su familia el día de hoy. Entonces, por favor, vamos a entrar en este estudio. Entonces, el pastor y su esposa. Aquí la idea principal vemos en el libro dice, el pastor debe observar, estudiar y conocer a su esposa bien para saber cuál es la mejor manera de amarla y cuidarla en medio de los singulares desafíos del ministerio. Entonces dice aquí claramente, el pastor debe estar observando, estudiando, conociendo más y más y más a su esposa. Como dice, si ustedes han visto la película, am, casi digo Reto de Valientes, pero no es eso. am, Prueba de Fuego, no recuerdo cómo es la película, pero viene de la misma iglesia, donde dice que el esposo debe estudiar la esposa. Por ejemplo, si el noviazgo es sacar un bachiller, título de bachiller, después de casarse, el esposo debe seguir estudiando, seguir conociendo más y más a su esposa hasta que tenga título universitario, hasta que tenga maestría, hasta que tenga doctorado en el conocimiento de la esposa. Debe seguir estudiándola toda la vida. Y especialmente como pastor, debemos en el ministerio pastoral estar observando, estudiando, conociendo más y más a nuestra esposa y por las necesidades únicas que tiene en el ministerio. Entonces, ahí está la idea principal. Y a ver, David, bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, lo siento, no he podido conectarme las anteriores semanas. Siempre he Mm, estado suscitando algo ujú. y hoy estoy. Bueno, Sí, está bien, no hay problema. Aquí estás hoy. Entonces, bienvenido. Ya, bueno, entonces estoy recién empezando. Ya ahí está la idea principal que sale del libro. Estamos en la lección 26, el pastor y su esposa. Y aquí hay otra cita que me llamó mucho la atención del libro Anillado. Empieza con esta frase, dice, a pesar del llamamiento del Nuevo Testamento a los pastores para que den prioridad a sus esposas, muchos pastores sacrifiquen sus matrimonios en el altar del ministerio. Esto es duro escuchar eso, pero la realidad es que es por eso que muchos matrimonios de los pastores terminan en fracaso,
Por lo que dice aquí, sacrifiquen sus matrimonios en el altar del ministerio. Dicen, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, no tengo tiempo para entregar o para invertir en mi esposa porque estoy sirviendo al Señor. Eso es lo opuesto de lo que Dios dice. En primer lugar es servir a la familia, en primer lugar es la esposa y después de eso viene el ministerio. Entonces, eso nos da una buena base para seguir. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué los pastores ignoran a sus esposas? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas ideas que salen del libro. En primer lugar, estamos consumidos por el ministerio. Consumidos. Ya algunas esposas saben decir, mi esposo está casado con el ministerio, está casado con la iglesia, no conmigo. Es triste, es triste escuchar eso. Yo estuve una vez sentado en un tiempo de consejería cuando un pastor am, tuvo que admitir su pecado. Él había caído en adulterio y él tuvo que decir a su esposa cuando yo estuve ahí y ver el dolor en la esposa y el dolor que causa es inimaginable. No podemos expresar el dolor que siente la mujer al enterarse de un pecado así tan grave. Pero al seguir conversando con este pastor y con la esposa, vimos que esto fue uno de los problemas. El pastor estaba de verdad consumido en el ministerio. No tuvo tiempo para su familia, no tuvo tiempo para su esposa, porque era todo, todo, todo ministerio, ministerio, ministerio. Y nunca aprendió lo que hablamos la semana pasada, la palabra más difícil en el ministerio. La palabra no. La palabra no puedo. Las palabras no. No puedo. Necesito tiempo para mi familia. Entonces, a veces sentimos tan consumidos con la obra pastoral que pensamos que no tenemos tiempo para la familia. Eso es una mentira de Satanás, pero es una realidad que enfrentamos. Otra razón es que pasamos por alto las necesidades espirituales de nuestra esposa. La realidad es que la esposa del pastor es una de las personas más espirituales en la iglesia. No siempre, no siempre, pero muchas veces es una persona muy madura espiritualmente. Ella ama a Dios, ella ama a la iglesia y la esposa del pastor es muchas veces es la persona más generosa en la iglesia, pero también la persona más sobrepasada en la iglesia, la persona más olvidada en la iglesia, hasta que haya una necesidad. Y ahí dicen, ahí le llama, por favor, ahí necesitamos algo. Y por su amabilidad y por su flexibilidad en el ministerio, a veces como pastores pasamos por alto las necesidades que ellas tienen. La esposa del pastor tiene necesidades únicas que otras hermanas en la iglesia no tienen. Pero a veces pensamos, bueno, ella es espiritual, está leyendo la Biblia, está sirviendo, entonces ella está bien. Y no escuchamos y no nos damos cuenta, no ponemos atención para ver cómo está ella. Entonces a veces pasamos por alto las necesidades espirituales de la esposa. Otra razón es que no comprendemos los desafíos únicos del ministerio de la esposa del pastor, ¿ya? La esposa del pastor. No, como pastores nosotros pensamos, bueno, mi ministerio es tan grande, tan difícil y tan ocupado y todo, y olvidamos que nuestra esposa a veces tiene la misma cantidad de ministerios, sino más. En la iglesia, la esposa del pastor tiene tantas cosas. Yo estuve pensando hoy, hice una lista, ¿no? De qué se espera de la esposa del pastor. En primer lugar, se espera que sea buena en todo. Tiene que tocar la música, tiene que cantar, tiene que ser bueno con niños, tiene que ser bueno con las mujeres, tiene que hacer todos los ministerios de administración. Todo lo que es difícil, la esposa del pastor tiene que ser experta en todos estos ámbitos. Eso es una cosa. También la esposa del pastor vive siempre, siempre, siempre la gente así comparándola con la esposa del pastor anterior. Siempre diciendo, bueno, gracias hermana, pero tal hermano no hacía así. ¿Ya?
o la esposa del tal pastor, ella no hace así, ¿no? Entonces, así, siempre comparándole con las esposas de otros pastores. Entonces, ahí estamos para dar la bienvenida. Hermano Luis, bienvenido. Hermano Wilson, Buenas noches, Okigo, 1028. buenas noches. Okigo, bienvenido. Y Wilson, ¿cómo estás? Bulla. Bienvenido. Gracias, hermano William. Buenas noches. Bien, Buenas nomás. noches. Ya, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Estamos en la lección 26. Estamos viendo el tema del pastor y su esposa. Entonces, estamos ahí viendo la primera parte que dice por qué los pastores ignoran a sus esposas. Vimos los primeros dos y ahora estamos viendo número tres, que no comprendemos los desafíos únicos del ministerio de la esposa del pastor. Entonces, como digo, ¿qué se espera de la esposa del pastor? Que sea buena en todo, siempre es comparada con la esposa del pastor anterior. Se espera también que la esposa del pastor haga todos los ministerios cuando alguien no se asoma en la iglesia para hacer su ministerio. Por ejemplo, si tenemos una lista y sabemos quién le toca todos los ministerios. Si alguien no llega, ¿qué hacemos? Hermana, por favor, llamamos a la esposa del pastor. Ella tiene que hacer. O sea, en otras palabras, por lo general, la esposa del pastor es ignorada, olvidada, hasta que haya una necesidad. Y cuando hay una necesidad, todos quieren hablar con ella, ¿no? Entonces eso le hace sentir muy sola en la vida, en el ministerio. También, en la mayoría de las veces en las iglesias, la esposa del pastor no tiene amigas en la iglesia, solo personas en necesidad de consejo. Muy rara vez va a haber una hermana en una iglesia que le hace una amistad con la esposa del pastor. Normalmente el único contacto entre la hermana de la iglesia y la esposa del pastor es cuando hay la necesidad de consejo. Entonces ahí hay contacto. Ya, hermano, por favor, ayúdanos. Entonces, perdón, no les digo todo eso para decir, bueno, pobrecita, pero debemos entender las realidades de los desafíos que las esposas del pastor tienen, la esposa del pastor tiene. Es un ministerio complicado, difícil, y cuando nosotros como pastores esposos, cuando pasamos por alto los desafíos únicos que ella tiene, no le estamos ayudando. Entonces ella está sufriendo por sí sola y no tiene la ayuda que ella necesita. Entonces, por esas razones, sabemos ignorar a las esposas, lamentablemente. ¿Y qué piensan, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Hay alguna pregunta o duda? Yo estaba buscando una agüita. Ahí está mi agua. ¿Un comentario? ¿Alguna cosa? Eh, yo Sí, sí, comparte, por quisiera favor. hablar un poco sobre lo que la esposa del pastor muchas veces es ignorada. Creo que he visto más de esto, esta zona en nuestra cultura, creo más. Sí, porque a veces solo el pastor es reconocido, a veces ni siquiera sabemos el nombre de la esposa, ¿no? Y es algo como usted dice, a veces no todos tienen ese privilegio de tener amistades o de ser abiertos o expresivos, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos o no han tenido esa confianza para llegar a las esposas de los pastores. Y a veces, incluso y yo pues he escuchado, a veces solo es juzgarle, juzgarle, pero ella no sabe, ella ni no sabe cómo es la situación y así. Y muchas veces ignoramos incluso que la esposa del pastor es la que más, es como un sostén para el pastor, la que más espiritualmente, la que ora, la que anima al pastor. Pero a diferencia de otras doctrinas, puedo decir que tristemente, si hablamos de una pastora, ¿no? En Mm, cambio ahí mm, no todas puedo decir, pero
A veces es como que el orgullo también es mucho más que el pastor. Eh, Ujú, es decir, hay muchas cositas ahí. Y, y bueno, ese es el tercer punto, no hablé en ujú, orden, pero sí, en el primer punto, al decir estamos consumidos por el ministerio, o sea, y yo estaba por ese camino, puedo decir, como líder también, y que sí, o sea, me sentía así, casado con el ministerio y no con mi esposa. Y eso también debe haber un equilibrio, ¿no? Que esté el hogar, que también es otro ministerio de un ujú, pastor. Y las necesidades, y eso he podido también ver, eh, bueno, cuando yo trabajaba, hoy trabajo aquí en casa y estudio, y paso el tiempo con mi familia, pero yo no lo veía antes así, cuando trabajaba fuera de casa, no veía las necesidades espirituales, ya a veces solo era llegar a la casa y que tenga esto, que ya con las responsabilidades como mujer, ujú, no lo veía como una esposa espiritual. Y eso también, la esposa también a veces tiene este doble ministerio y eso lo he visto en mi esposa, tanto el ministerio de la iglesia como el ministerio de los hijos y también está la responsabilidad eh, de fuera de lo espiritual, de también con con los hijos o como ama de casa. Y sí, puedo decir que es más pesado. Y sí, es más pesado porque ujú, a veces llega ese momento en que mi esposa se enferma y quien tiene que tomar ese rol, ujú, uno, y a veces llega, me frustro yo, la verdad, me he frustrado, que tengo que estar viendo esto y aquí y allá, sí, y también en lo espiritual, y el tiempo, y a veces como que no alcanza, y sí, es un tema que es un poquito delicado también, pero está solo en poner en las manos de Dios, ¿no? Para llevar estos puntos. ujú, Son- ujú. Sí, amén, amén. Gracias por compartir. Sí, tiene mucho sentido lo que dices y es una lucha que todos tenemos y tal vez luchamos con eso porque hemos visto ejemplos, pero malos ejemplos y a veces seguimos los ejemplos que hemos visto pero tenemos que aprender un nuevo camino, ¿no? Y ver otra realidad. Lo que me llamó mucho la atención de esa parte era así número tres, los desafíos únicos. La presión que la esposa del pastor tiene es única. Las obligaciones que tiene es muy diferente de lo que es del pastor o de otros. Es muy, muy, muy diferente. Entonces, como esposos, antes de ser pastor, ¿no? Como esposos, tenemos que poner atención y ver cómo está ella, cómo está su cuidado espiritual, ¿no? Y no suponer como número dos y pasar por alto. Bueno, ella está bien, ya. Ella es espiritual, ella lee la Biblia, no va a tener problema, pero sí lucha también. Entonces tenemos que poner atención y abrir nuestros ojos y poner atención a las realidades. Entonces, gracias por compartir y los que van llegando, bienvenidos. Gracias por conectarse. Qué bueno verles. Tenemos un buen grupo hoy. Recién hemos tenido uno o dos personas nomás. Entonces hoy tenemos un buen grupo. Ujú. Entonces, bienvenidos, hermanos. Entonces, ahora vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo pueden los pastores amar mejor a sus esposas, ¿ya? O sea, a su esposa, ¿ya? Una sola, ¿ya? Entonces, hay otra cita en el libro que me gustó. En el libro Anillado estamos en la lección 26, el pastor y su esposa. En la página, en la segunda página del estudio, creo que dice, los pastores que cuiden bien a sus esposas encontrarán una mayor alegría en el matrimonio, pero lo que es más importante, encontrarán una fuente de fuerza que los ayudará a perseverar en el ministerio.
Me llamó mucho la atención aquí porque dice dos razones para cuidar bien a nuestra esposa. En primer lugar, es que vamos a tener un matrimonio feliz. ¿Quién no quiere un matrimonio con más alegría? Obviamente queremos eso. Y eso estamos hablando mucho en nuestra iglesia de la familia, de matrimonio y todo, porque mi tiempo devocional en enero, cuando estuve en Génesis leyendo, me llamó mucho la atención de que la esposa siempre responde al trato que ella recibe. Si ella recibe un buen trato, responde bien. Cuando ella es maltratado, responde mal. Eso vemos siempre. La esposa de Abraham, la esposa de Adán, la esposa de Moisés. Vemos una y otra vez que según el hombre, así va la mujer. Entonces, cuando nosotros le tratamos bien, vamos a tener un buen matrimonio. Nos va a dar más alegría. Es una cosa. La otra cosa dice que es más importante, es que vamos a encontrar en la esposa una fuente de fuerza que nos va a ayudar en el ministerio, a perseverar en el ministerio. Yo puedo decir eso de verdad. Ha habido muchas ocasiones cuando yo dije, ya no puedo más, es hasta aquí nomás, está demasiado la presión del ministerio pastoral, ¡Fantástico! pero ¡El día para nuestro jugador! era, era mi esposa que me dio la fuerza para seguir adelante. Ella fue la fuente de fuerza muchas veces. Obviamente Dios, no me malentienda, ¿no? Es Dios, pero Dios puede usar a una persona para darnos esta fuerza, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden los pastores amar mejor a su esposa? Vamos a ver. En orden. Número uno, debemos aprender a escuchar a nuestra esposa. Debemos aprender a escuchar. Hay un talento pastoral. Ya, quiero que todos me escuchen. Por favor, sumamente importante. Uno de los talentos más grandes en el ministerio pastoral es el talento de escuchar. Es un talento único. Es un talento que muchos hombres no tienen. Nosotros no tenemos la capacidad de sentarnos y poner atención en lo que dice una persona. Esto es muy difícil, muy complicado para nosotros. Debemos practicar con los niños en la iglesia. Tal vez este domingo que viene, cuando un niño ah, te acerca y te hace una pregunta o te cuenta una historia, te doy el desafío de escuchar a este niño, escuchar toda la historia que él te dice y al final hacerle una pregunta acerca de la historia, a ver si entiendes bien la historia. Eso es un desafío para los hombres, porque a media historia ya no estamos tan interesados y ya vamos ahí conversando con otro. Pero como pastores tenemos que desarrollar este talento de escuchar, sumamente importante, especialmente en la familia. Debemos conversar sin este aparato, ¿ya? Conversar sin el celular. Dar tiempo a ella. Darle el tiempo que ella merece. Y debemos, en el libro dice, debemos poner mucha, mucha, mucha atención cuando ella empieza a decir que el equilibrio entre ministerio y familia no está equilibrado. O sea, no hay equilibrio entre ministerio y familia. Cuando la esposa dice eso, ojo, tenemos que poner atención. Ella sabe mejor que nosotros. Entonces debemos escuchar. Tengo algo aquí en la garganta. Me está atacando. Entonces, primer lugar, debemos aprender a escuchar a nuestra esposa. En segundo lugar, debemos preguntar a nuestra esposa sobre la mejor manera de cuidarla más allá de sus necesidades básicas. Entonces, eso debe ser un hábito. Debemos siempre estar preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué te falta? ¿Cómo está tu vida de oración, tu vida de lectura? ¿Cómo están tus relaciones en la iglesia? Así, hacer preguntas así.
Puede ser que al principio tal vez no se abra mucho, pero si hacemos que sea un hábito, am, con el tiempo ella se va a abrir más y más y más. Y no debemos aprovecharnos de la ocasión para decirle ah, también lo que nosotros necesitamos. No, es un caso para preguntarle a ella, ¿qué necesitas tú? Ya, y conversar y permitir que ella se abre, que se hable, ¿no? Y, perdón, y la última cosa, debemos dar atención especial a nuestra esposa, darle atención especial. Es muy triste. Ah, hemos aconsejado aquí varios casos de adulterio y siempre empieza con eso, que no hubo tiempo para los dos, para la pareja, que uno siempre está trabajando, el otro siempre está en ministerio, siempre está uno por un lado, otro por su lado, separados. Y cuando vivimos así, vidas separadas, tarde o temprano, una persona que viene del diablo va a entrar y esta persona va a ofrecer lo que la pareja no ofrece. Entonces nosotros tenemos que tomar en serio esa parte. Yo les animo una sola cosa, porque muchos dicen, bueno, no tengo tiempo, estoy tan ocupado en el ministerio. Entonces tienes que cambiar tu ministerio, ¿ya? Hay muchos ministerios, hay una sola esposa. Entonces poner en primer lugar la esposa. Entonces eso significa al menos una noche a la semana. Al menos una noche en la semana. Es para ella. Tú y ella. Nadie más. Salen a un helado, van a una comidita, van a ver una película, lo que sea, para los dos. ¿Ya? O puede simplemente ser, si tienen hijos, hacer que los hijos duermen temprano. ¿Sí? Chicos, los días lunes van a dormir a las 8. Porque después de las 8 es para tu mami y yo, para nosotros, ¿ya? Entonces, hacer algo para que sea una noche para ella. A ver, otra cosa, eso es una vez a la semana. Otra recomendación es dedicar tiempo valioso a conversar entre semana, todos los días. Cada día, sea en el almuerzo, sea en la merienda, sea antes de dormir, cuando sea, todos los días, tener una conversación profunda con la esposa. No así de pelea, sino así de una conversación bonita. ¿Ya? Otra cosa, mi esposa me ha dicho a mí, ese es un problema que a veces yo tengo, que no comparto planes. A veces no le digo. Yo planifico algo, hacemos planes y después ella se entera y dice, ¿por qué no me dijiste? Y digo, me olvidé otra vez, yo soy olvidón en esta área. Pero les ayuda mucho cuando les comunicamos. También pedir su opinión. Ya, no debemos decir, yo soy hombre, yo soy cabeza, yo tomo las decisiones. Eso no es la idea bíblica de ser cabeza. ¿Ya? Entonces tenemos que conversar con ella, pedir su opinión, participar, hacer ministerio con ella, pero también hacerle descansar de vez en cuando, ya permitir que ella descanse, no obligarle a ser la copastora. ¿Ya? Si yo soy el pastor, no tengo que obligarle, bueno, tú tienes que estar aquí. No, ella también tiene que tener tiempo para descansar. Les cuento algo chistoso que nos pasó hace años y era uno de mis momentos únicos de ser un buen esposo. Entonces les voy a contar. Tengo muchas ocasiones cuando no he sido un buen esposo, pero en una sola ocasión sí. Esto fue el año 2014, 2015, por ahí. Entonces hace más de 10 años. Estábamos en Cumbayá plantando una iglesia allá. Entonces, lunes a sábado, así, yo no tuve un equilibrio en mi vida. Era todos los días ministerio. Siempre corriendo, plantando la iglesia en Cumbayá. Los domingos sabíamos viajar acá, sabíamos subir a Chirihuasi, ir al culto en Chirihuasi, y ser parte, conocer, pasar la tarde con la gente. Sabíamos sembrar papas, sabíamos cocinar, sabíamos hacer un montón de cosas para aprender la cultura. Y bueno, una semana en particular, yo le
mi esposo estaba enseñando a los dos chicos, escuela en la casa. Eso es un trabajo a tiempo completo, a full, todos los días, enseñando a los chicos. Y yo cada tarde digo, Laurita, vamos a hacer tal ministerio, vamos a la consejería, vamos a... Y yo le tuve casi muerta por el ministerio que le estaba obligando. Y llega el domingo. Subimos en el carro, madrugada, como 5 de la mañana. Venimos en carro, aquí a Chirihuase, para estar en culto. Y yo no tuve una responsabilidad en Chirihuase ese día, yo no estuve predicando nada, solo era para ir a visitar, para conocer más de la cultura. Llegamos hasta La Rinconada, desde Cumbaya, y veo, Laurita está así en silencio, y le veo y está llorando. Y digo, Laurita, ¿qué te pasó? Y ella dice, no quiere saber. Yo digo, no, no, dime, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ella dice, yo no puedo hoy, no puedo estar con mucha gente, no puedo estar así, no puedo ser el enfoque de más personas, no puedo hacer miles de cosas más. Dice, William, tú me has tenido en el ministerio era como 30 días enseguida, todos los días ministerio. Y dice, estoy cansada, ya no puedo más, necesito descansar. Entonces paramos ahí en La Rinconada, en la entrada ahí por Magdalena. Antes de todos los restaurantes que están ahí ahora, era antes de todo eso. Ahí nos paramos en el camino y salimos del carro, conversamos unos 15 minutos y ella me dijo todo. Dice, ya no puedo vivir con esta vida así, no hay descanso, no hay tiempo para nuestra familia. Entonces decidimos, yo decidí ese día, yo le dije, Laurita, vamos a casa entonces. Dice, pero no estamos en Chiribasi todavía, aún no vamos al culto. Le digo, no importa, el día de hoy te voy a llevar a la casa. Y hicimos culto en casa entre nosotros. Eso no es una recomendación. No les estoy diciendo que deben hacer culto en casa, nada. Pero era un tiempo único en nuestra vida cuando me di cuenta que yo estuve presionando tanto a mi familia a hacer ministerio que no tuve tiempo para ellos. Y ellos ya no podían más. Y por fin llegó el día cuando dijo, ya, hasta ahí nomás, ya basta. Y tuvimos que hacer algo loco ese día, que era llegar hasta la Rinconada solo para darnos a la vuelta y volver a Quito. Entonces, 4 horas en el carro, por nada, ¿no? Pero aprendí mucho ese día, hace más de 10 años ahora. Y ahora nosotros tenemos un ministerio muy ocupado, estamos así, haciendo muchas cosas, pero tenemos un equilibrio ahora. Y tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para disfrutar la vida. Mi vida no es así algo que odio. Me gusta mi vida, estoy contento, estoy feliz, estoy sano, gracias a Dios, porque mi esposa, gracias a Dios, fue honesta conmigo y me hizo aprender. Entonces, no sé si tiene sentido, pero les estoy explicando cómo debe ser y por mis malas acciones y las cosas que voy aprendiendo. Si es que Dios le ha dado una esposa, le ha dado una joya preciosa, entonces cuídala con todo lo que pueda. Y si no tiene todavía, siguen orando. Dios, ya mismo, ya mismo. Entonces, así es el ministerio del pastor y su esposa. ¿Alguna, algún comentario para terminar, hermanos? O Kigo. Sí, Joaquín. Sí, eh, para mí es bastante, ¿cómo se dice? Bastante impactante, ¿no? O sea, escucharla y también poder, o sea, he visto, o sea, en ciertos pastores, por ejemplo, Ujú, o sea, cuando, por ejemplo, la mujer trabaja y el pastor, ¿cómo se dice? El marido es pastor de la iglesia, ¿no? ujú, Y yo creo que también es, no sé, si es saludable, pero yo creo que también, o sea, la necesidad a veces obliga, ¿no? Que también se ocupe de esa manera para proveer en la familia, creo. Pero yo creo que siempre hay, ¿cómo se dice? Fracasa el ministerio cuando pasa eso, ujú, cuando el pastor se dedica casi siempre a él, pero la mujer está ocupado, como digo, en el trabajo, y eso no le permite, o sea, ser de apoyo al esposo. ujú, Entonces, y yo he visto, o sea, que muchas veces,
llega a, ¿cómo se dice? No sé si llega a sentirse presionado, o sea, porque tiene que hacer los dos papeles, sea tanto de los hombres y de las mujeres, el pastor. ujú, Entonces, yo creo que estos consejos, o sea, es muy, o sea, importante, o sea, más que todo, o sea, por los que, más que todos los que son pastores y los que estamos en ese paso, si Dios permite. ujú, Y ujú, no, o sea, no olvidar, porque como dice usted, no, o sea, el hombre no es que está, como se dice, o sea, es completo, o sea, todo, él puede ser, no, sino la esposa, o sea, también, o sea, como dice, o sea, la mano derecha, cuál puede apoyar, y tanto como el esposo y la esposa, o sea, necesita ujú, apoyarse. ujú, Entonces, sí, y eso es que muchas veces, o sea, también pasa es que no escucha, ¿no? El pastor porque pasa muy ocupado. Dice, bueno, mañana hablamos, pero a veces no llega mañana, ¿no? ujú, Y eso es lo que ha traído, como se dice, fracaso no solamente en el matrimonio, sino también en la familia. Por ujú, eso que muchas veces los hijos a la larga empiezan a ver que no hay mucho interés en la familia, empezando desde la esposa. ujú, Entonces, eso, y eso es lo que también van, ¿cómo se dice? Como ven los de afuera, entonces, y a veces se ve que también, o sea, que hay fracaso. Bueno, mi papá fue así, yo también voy a hacer entonces. Y eso muchas ujú, veces no nos damos cuenta. Y eso a veces, yo digo, ojalá estas enseñanzas se pueda generar, o sea, en público y así poder, o sea, mostrar que realmente es importante, o sea, la esposa. Así no sea esposa del pastor, o sea, pero es importante. ujú, Especialmente son esposas del pastor al menos, bastante, o sea, necesita, o sea, oración, apoyo, porque igual está ocupado. ujú. Eso, Kiko, para mí Sí, es bastante importante, o sea, la enseñanza. ujú, Eso, sí. Kiko. Alipacho Boquigo, muchas gracias. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Yo me hace pensar en una cosa. Recién yo estuve leyendo, estudiando el tema del salario para el pastor. Entonces ahí, bueno, es otro tema, ¿no? Pero Ujú, yo pienso que la Biblia es muy clara, que la iglesia debe pagar a su pastor. Si está en las condiciones de hacerlo, yo pienso que es algo bíblico, que debe hacerlo. Y una cosa interesante es que la Biblia dice que el pastor es digno de honor, doble honor. Entonces está hablando, en el contexto ahí está hablando del salario, doble honor. Y siempre yo he pensado, pero ¿cómo? ¿En qué sentido es digno de un doble salario? ¿En qué sentido? Y me hizo pensar en la esposa del pastor, ujú, porque yo entiendo que el texto está hablando de que debemos valorar mucho el ministerio de un pastor y reconocerlo económicamente, sí, pero parte también de la obra del pastor es que si tiene esposa, la esposa hace la misma cantidad de trabajo, a veces más de lo que el pastor hace. Entonces, eso también puede ser parte, no estoy seguro, pero puede ser parte de esta idea de que sea digno de doble honor, porque cuando pagamos al pastor, muchas veces estamos pagando a dos personas. Estamos pagando por dos, porque el pastor que está predicando, haciendo muchas cosas, pero también la esposa que está haciendo un montón de ministerios y consejería y un montón de cosas más. Entonces, no sé, eso puede ser parte. Lo que usted dice de la esposa que trabaja, yo conozco un pastor aquí en Ecuador que la iglesia le paga al pastor el salario, pero no es suficiente para la familia. Entonces la esposa estaba pensando trabajar para poder completar lo que les falta. Pero la iglesia dijo, pero no, tiene que estar aquí, tiene que estar dando consejería y haciendo estas cosas. Y es como, si es que me paga, bueno, es como yo quiero servir, pero también tenemos que poner comida en la mesa. Entonces, sí es complicado.
el tema, pero es bien valioso cuando Dios le da a la iglesia la esposa del pastor. Bueno, ok, gracias, Pagis Muya. Entonces, ¿alguien más? Tenemos un minuto más si alguien desea compartir una última palabra. Está hasta ahí nomás, entonces. Uno, dos, tres. Pa, se acabó. Entonces, ya. Gracias, mis hermanos, por conectarse. No se olviden, este domingo, bautismo. Ya, este domingo a las 5 de la tarde. Yo quise hacerlo en San Clemente. Yo estaba tratando de coordinar todo. Hoy me enteré que no va a ser posible, porque donde íbamos a hacerlo no tiene techo. Yo pensé que tenía techo, no tiene techo. Tampoco tiene agua caliente. Entonces, agua helada sin techo. Entonces, es una mala combinación. Entonces, mejor vamos a buscar. Tal vez ahí en Chirihuasi voy a buscar una piscina Aguando, donde, donde podemos hacer el bautismo. David, ¿ibas a decir? aguando. Está bueno. Sí, me encantaría. Pero yo estaba pensando que a las 5 o 6 de la tarde estamos llegando para meternos en río. Vamos a morir de frío. Entonces, pero que estén pendientes, ya les voy a avisar en el grupo. Entonces, Dios mediante, vamos a hacer bautismo, cambiarnos y comer juntos. Dios mediante, esa es la meta que tengo. Entonces, ya les estoy comunicando, pero este domingo a las 5 de la tarde, hermanos. Entonces, eso es. Muchas gracias por su tiempo y estoy orando mucho por ustedes. Si tienen un motivo de oración, pueden avisarme cualquier día, me manden mensaje. Estoy orando. Entonces voy a seguir orando, por favor, por ustedes, boquigos. Entonces, vamos a orar y así terminar el tiempo. Oremos. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por el ministerio de la esposa del pastor. Pedimos, Señor, que nosotros podamos valorar el ministerio y la inversión que hace. Ayúdanos, Señor, a poner atención en nuestra esposa, pero también por lo general, en las hermanas, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no pasar por alto su ministerio valioso en la iglesia local. Entonces, te agradezco, Señor, por las hermanas. Gracias por que ellas también son creadas a la imagen de Dios y sabemos que tú tienes un plan muy especial para ellas. Entonces pedimos, Señor, tu ayuda, tus bendiciones sobre mis hermanos, todos los que están en preparación para el ministerio pastoral. Pido, Señor, que ese tiempo sea de mucha bendición y muy valioso para ellos. Y pido, Señor, también este domingo por el tiempo de bautismo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos bien para poder bautizar a las muchas personas que tú vas a traer a la fe aquí en esta zona. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Bagio Bendiciones. Kigo, Pagui buenas noches con Wokigo. todos. Que descansen bien. Bendiciones.